Señor, gracias. Gracias porque tú has lavado nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones. Tu sangre limpió y lavó. Y ahora te pertenecemos a ti. Somos tuyos por la eternidad y por eso cantamos con gozo al Cordero. Señor, tú limpiaste al predicador para que hoy pudiera estar aquí de pie delante tuyo. Pero aún limpio con tu sangre es indigno de hablar delante de Dios y de parte de Dios. Por eso yo te pido que tú me escondas detrás de tu cruz. Que sea tu imagen la que se revele en esta mañana y no la mía. Debilítame para que seas tú grande. Que tu palabra sea predicada con temor y temblor. Y que tu pueblo pueda ser exhortado y animado a través de la bendita revelación de la palabra. Esa bendita palabra que limpia, que alimenta, que sana, que reconforta y que consuela. Bendito sea, Señor. Amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Muy buenos días, amados. Espero hayan tenido una buena semana. Los niños pueden ir saliendo a su lugar de instrucción. Y mientras ellos van saliendo, yo quiero tomar las palabras del pastor Miguel. Oren por ellos. Esta es la iglesia que viene detrás de nosotros. A ellos es que nosotros les vamos a pasar la estafeta. Ellos van a defender y predicar el evangelio cuando nosotros ya no estemos aquí. Así que oren por ellos. Oren para que el Señor los llame pronto a salvación. Para que ellos puedan tener vidas dignas del evangelio. Mientras los niños van saliendo, mis amados, el sermón de hoy se llama Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Uno de los aspectos que nos identifica como cristianos es que nosotros confiamos en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Es así? Pero confiar en sus promesas no implica que el camino sea fácil o que no vayamos a tener dificultades en nuestro peregrinar hasta encontrarnos con el Señor cara a cara. Retener con firmeza hasta el final la esperanza en esas promesas es la gran diferencia entre los que perseveramos en nuestro peregrinar y otros que cuando su corazón es probado resulta en malos pensamientos de incredulidad, como ahora vamos ahora. Ese fue el problema del pueblo judío. Ese fue un problema que también tuvo que atacar varios apóstoles y ancianos y obispos en las iglesias primitivas. Y es algo en lo cual la iglesia de hoy también necesita ser exhortada. La incredulidad y la queja son dos grandes enemigos en nuestra vida. Y hoy a través de la carta a los Hebreos vamos a ver una certeza, una exhortación y una advertencia referente a este tema. Así que yo los invito para que me acompañen a la carta de los Hebreos en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 7 al 19. Y también los invito a que nos pongamos de pie para que honremos la gloriosa palabra del Señor y la leamos juntos. Amén. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años.
por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Podemos sentarnos, iglesia. Esta es tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Ahora háblanos a través de ella para que nosotros podamos ser edificados a través de la misma. Mis hermanos, el propósito de la carta a los hebreos era el siguiente. Un grupo de judíos que había creído en el camino, había escuchado la palabra predicada y se había convertido. Y un grupo de judíos que tenía su corazón endurecido estaba persiguiendo a este grupo de hermanos de nuevo creyentes. La persecución básicamente consistía en el despojo de sus bienes, insultos, improperios y prisiones. Y muchos de los nuevos creyentes, para evitar ser perseguidos y amenazados, estaban devolviéndose a su viejo camino, estaban volviendo a las obras, a la ley. Por tanto, el autor de esta carta les escribe para exhortarlos, para animarlos, para renovar su fe, para renovar su esperanza a través de mostrarles quién era Jesucristo y quiénes eran ellos en Jesucristo. El ánimo entonces no venía de parte del hombre, venía de parte de Dios. Era Dios mismo quien animaba a los hebreos recién convertidos a continuar su camino. Era Jesucristo y sus promesas dadas lo que los iba a animar para continuar su caminar en esta nueva doctrina que habían escuchado. Y la carta a los hebreos se inicia de la siguiente manera. Capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso era lo que animaba a los nuevos creyentes. Ustedes escucharon no palabra de hombres, escucharon palabra de Dios. Anímense, es Dios quien habla directamente a ustedes. Pero la carta no solamente da ánimo, la carta también tiene una advertencia hacia una actitud negligente por parte de aquellos que, habiendo escuchado la voz de Dios, decidieron hacerse sordos a esa voz y escuchar las voces de aquellos que estaban persiguiéndolos. El versículo 1 del capítulo 2 dice, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es un círculo que se va a repetir durante toda la carta. Ánimo, advertencia, exhortación. Ánimo, advertencia, exhortación. Es un círculo que el Señor repite todos los días a tu vida. Ánimo, te compré con mi sangre. Ten cuidado, no te hagas sordo a mis palabras, porque no quisieras escuchar que no entrarás en tu reposo a causa de tu incredulidad.
Es más, si vamos al capítulo 10 de la misma carta, los versículos 35 al 39 dicen lo siguiente. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tienen en la cual tienen gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Vemos un gran contraste, mis hermanos, entre aquellos que escucharon la voz de Dios, creyeron en esa voz, pusieron su confianza en el autor, en quién, de dónde venía esa voz, pusieron su confianza en Jesús y no importaba lo que viniera por delante. Continuaban, como dice Hebreos 12, corriendo con paciencia la carrera, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de su fe. Y contrasta este grupo con aquellos otros que oyen la voz de Dios y la reciben, pero a la mitad del camino pierden el impulso y terminan olvidándose de todo y alejándose de Dios. Eso es muy similar a lo que el Señor decía en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan Mateo 13? Cuando habla sobre una semilla que cae sobre pedregales, sobre piedras, y dice que la semilla cae, echa raíz rápidamente, crece, luego sale el sol y la quema muy pronto, porque no tenía raíz profunda. Y cuando los discípulos le piden que les explique qué quería decir eso, dicen, mire, esto es como aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo y con ánimo, pero inmediatamente viene la tribulación, la angustia y la persecución, se olvidan de todo. Es una advertencia que el Señor venía haciendo, que el autor de Hebreos les recuerda. Si ustedes han escuchado hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ya tienen las promesas. Sigan adelante. Por eso la advertencia a la iglesia es que si ha oído esa voz de Dios, ha visto su poder, ha visto su gloria y su soberanía, no permita que las situaciones adversas que hoy vive desvíen su corazón y sea seducida por el pecado, la queja o la incredulidad y contienda con Dios en su corazón y con sus labios. Iglesia, no permitas que las circunstancias que hoy vives, que pueden ser adversas, te alejen de las promesas que ya has recibido por gracia. No permitas que esas circunstancias te lleven a murmurar, a quejarte y alejarte de Dios. Esa es la advertencia que encontramos en el versículo 7 al 11 del capítulo 3. Y antes de entrar aquí, que es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro sermón, quiero que veamos un contexto en los versículos anteriores. El capítulo 3, los versículos 1 al 6, describe 3 características que tenían las personas que estaban escuchando este mensaje. En el versículo 1 encontramos que dice hermanos santos, es decir, eran parte de una comunidad de creyentes. Los llama hermanos y santo es apartado, ¿verdad? Eran parte de esta comunidad. Luego dice que son partícipes del llamamiento celestial, es decir, tienen parte en las promesas que Dios había dado a su pueblo. Y finalmente, en el versículo 6, dice que son casa de Dios. El versículo 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza en la gloria y la gloria de nuestra esperanza. Miremos qué significa entonces ser casa de Dios y después miremos ese condicional sí que es muy importante en este texto. Dios escogió a su iglesia para ser llamada la casa de Dios porque en la casa de Dios es donde habitaba la presencia de Dios y su gloria se hacía manifiesta. Por tanto, si el Señor te llama a ti, a mí y a los de la iglesia primitiva, casa de Dios, es porque en nosotros y en nuestros hermanos habitaba y habita la presencia de Dios y es allí donde su gloria se hace presente. Este no es un concepto solamente del autor de Hebreos. Pablo en 1 Timoteo 3, 14, 15 dice lo mismo. La casa
Vamos a leerlo. Dice, versículos 14 y 15 de Primera de Timoteo capítulo 3. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. No es cómo debes conducirte dentro de este salón, mi hermano, porque estas columnas no son ni sostén ni columna de la verdad. Eres tú. Tú eres la casa de Dios. Tú eres columna y sostén de la verdad. Y lo mismo, el mismo concepto aparece en Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pedro se está identificando como también casa de Dios. Entonces el autor de Hebreos dice que nosotros somos casa de Dios si retenemos firme y hasta el final la confianza y la esperanza en Jesucristo. Y esta declaración la repite en el versículo 14. ¿Qué significa esto? Miremos primero qué no quiere decir el texto con el si retenemos la esperanza. El texto lo que no quiere decir es que todos los que en algún momento específico y por algún tiempo determinado confiaron en Dios y tuvieron destellos de esperanza, tal vez en alguna palabra que se ajustó a una situación específica, podrán ser llamados casa de Dios. No es si yo creo en un momento, yo alguna vez creí en Dios, por tanto soy acreedor a sus promesas. En algún momento yo confié en el Señor, ahorita me aparté, yo veré si vuelvo mañana, pero igual yo soy hijo de Dios. No, mi hermano, no es lo que quiere decir el texto. El texto lo que quiere decir es que los que han sido edificados con la palabra de Dios y son capaces de retener con firmeza la confianza y la fe en Jesucristo, sin importar lo que venga, y se convierten en columna y sostén de la verdad, esos son los que son llamados a ser partícipes del llamamiento celestial. Esos son los que son llamados por el autor de Hebreos, por Pablo y por Pedro, casa de Dios. Entonces, mis hermanos, no es una condición, es una evidencia. La casa de Dios, aquel que es llamado casa de Dios, es el que es capaz de retener en medio de cualquier circunstancia y hasta el final las promesas que el Señor le ha dado y tiene la confianza puesta en ellas. Y mira al final. Ese es el que es llamado casa de Dios. Por eso, esa casa fue construida por Jesucristo sobre columnas hechas del único material que es eternamente resistente, y es su palabra. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Y las columnas que son baluarte y sostén de la verdad en la casa de Dios están construidas de ese material. Por eso, mi hermano, nosotros insistimos desde este púlpito, lee la palabra, sumérgete en la palabra, toma tu Biblia diariamente, ten intimidad con el Señor, porque así Él te está edificando como columna de su casa. Y esto es importante porque esto será la base de la advertencia, de la exhortación de los versículos siguientes. Porque somos la casa de Dios, necesitamos tener cuidado cómo andamos, porque la casa de Dios no se construye con columnas débiles o agrietadas que pongan en peligro la edificación. Déjame repetir eso. La casa de Dios no se construye sobre columnas débiles o agrietadas que ponen en peligro la edificación, porque se construye con su palabra. Ese es el contexto de quienes estaban escuchando la palabra, de quienes iban a escuchar la advertencia de los versículos 7 al 11, donde dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. El autor de Hebreos está citando el Salmo 95. El Salmo 95 era un salmo compuesto por David para convocar al pueblo a la peregrinación al templo. Y es un salmo muy hermoso porque los primeros 7 capítulos están escritos de una forma que se llama quiástico, que es una idea, otra idea, como A, B, y después otra vez la idea A. Viene la convocación, luego viene una exaltación a Jehová como creador, como pastor, como rey, y luego viene otra vez la invitación. Pero luego los versículos, desde el final del 7 hasta el versículo 11, que es donde cierra el salmo,
está la exhortación que el autor de Hebreos utiliza aquí. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Es una proclamación de advertencia contra la incredulidad, es una advertencia a no tentar a Dios, porque aquellos que no creyeron, mis hermanos, no entraron en su reposo en aquel tiempo. ¿Y a qué se refería David con este salmo o con esta porción? Se refería a algo que vivió el pueblo de Israel en su éxodo desde Egipto hasta Canaán y que encontramos en el libro de Éxodo en el capítulo 17. Muchos lo tenemos presente, la peña de Oreb. Lo que sucedió en la peña de Oreb, ¿lo recuerdan? Para los que no, vamos a leerlo. Capítulo 17, versículos 1 al 7, vamos a leer. Dice, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto del Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Un paréntesis acá. ¿Quién los sacó? ¿Quién les dio las promesas a ellos? ¿Quién le había dado la promesa a los patriarcas? ¿Qué era Moisés? Moisés era simplemente un siervo del Señor. Dice ahí en el versículo, en el capítulo 3 de Hebreos que estamos estudiando, dice que Moisés fue fiel en la casa del Señor como siervo. Era un siervo que simplemente el Señor había escogido para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a Canaán. ¿Y el pueblo contra quién murmuró? Contra Moisés. O sea, ellos olvidaron por completo quién era el que habló. ¿Por qué nos sacaste, Moisés, desde esta tierra? Tú, Moisés, Moisés, Moisés. Mis hermanos, aquí cuando dice que el pueblo discute y que tientan al Señor, uno de los comentarios que consulté para estudiar la predicación, el comentario Moody, dice o expresa la idea de que cuando habla aquí de que Moisés les dice, ¿por qué tientan al Señor? Es que la incredulidad del pueblo de Israel los llevó a someter a prueba la fidelidad de Dios. La incredulidad de Israel los llevó a someter a prueba la fidelidad de Dios. Mi hermano, mientras esta palabra está siendo predicada, yo te pido que tú vayas en tu corazón haciéndote estas preguntas que estamos hablando. En momentos de incredulidad, ¿he puesto yo en duda la fidelidad del Señor? Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto donde podíamos comer y beber para matarnos en un desierto? Moisés, ¿por qué nos matas de sed? Moisés, Moisés. Esta no era la primera vez que el pueblo murmuraba contra Moisés. En el capítulo 14 dice, y dijeron ¿a quién? A Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque es mejor que nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Capítulo 15, versículo 24. El pueblo murmuró contra Moisés. Capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mis hermanos, esta gente tenía que escuchar la voz de Dios y lo que escuchó fue el rugir de su estómago cuando tenía hambre y se olvidaron de todo. Pregunta, ¿tú crees que Dios los iba a sacar de un desierto
para meterlos en otro desierto y matarlos de hambre en otro desierto? Esa era la promesa. Mis hermanos, los voy a sacar de Egipto donde están esclavos, pero los voy a llevar a vivir a otro desierto, pero libres. ¿No? Y la gente pasaba y decía, aquí murió el pueblo de Israel, de hambre y de sed, pero libre. No, eso no era lo que el Señor había prometido. Escucha lo que el Señor había prometido. Éxodo 6, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Escucha la promesa del Señor. He oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios los tomaré a ustedes por mi pueblo. Y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad, porque yo soy el Señor. Esa era la promesa. Y como ya dijimos, la promesa les duró hasta que tuvieron hambre y sed. Mi hermano, ¿hasta cuándo o hasta dónde te está durando la promesa del Señor en tu vida? ¿Hasta que se acaba el trabajo? ¿Hasta que pasan los años y no tengo hijos, esposo, esposa? ¿Hasta que empiezan a llegar las deudas y no encuentro tal vez cómo pagarlas en este momento? ¿Hasta que lo que yo quería estudiar no lo puedo estudiar? ¿Hasta ahí te llegan las promesas del Señor? ¿O hasta dónde? Dijimos que este pueblo discutió contra Moisés, ¿verdad? Murmuraban contra Moisés. Moisés, ¿por qué hiciste? Moisés, ¿por qué sacaste? Moisés, Moisés. Mira, mi hermano, discutir contra Moisés es lo mismo que pelear y culpar a tu hermano hoy, o a tu pastor, o a tu trabajo, o a todo lo que tengas enfrente por tu situación, en vez de clamar a Dios para que Él te enseñe el camino, para que Él te enseñe cómo debes peregrinar hasta llegar al final y Él te provea la necesidad. La misma discusión que el pueblo tuvo con Moisés es la misma que hoy nosotros tenemos cuando murmuramos y nos quejamos contra nuestro pastor, contra nuestro hermano, contra nuestros hijos, contra nuestros padres, contra nuestros jefes, contra el gobierno, contra todo lo que está afuera, en vez de clamar y doblar rodilla y decirle, Señor, enséñame a pasar por aquí y provéeme tú en esta necesidad. Porque finalmente esa murmuración que tú haces contra cualquier persona o contra cualquier institución es una murmuración contra Dios. Dios, te equivocaste. Te equivocaste en mi vida, Dios. ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Lo dije yo? Capítulo 16 del Éxodo, versículo 8. Moisés dice, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Dicen Moisés y Aarón, pues ¿quiénes somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Toda queja, mi hermano, y toda murmuración que tú emitas aquí de este lado de la gloria es directamente contra el Señor, así tú lo consideres así. A este pueblo se le había dado la promesa de salir de la esclavitud de Egipto, mis hermanos, y poseer la tierra prometida en Canaán. Pero ¿qué tenían que hacer? En ese tiempo no habían aerolíneas con primera clase ni vuelos charter para llevar a todo el pueblo. Tenían que caminar. Y tenían que pasar desde Egipto hasta Canaán. Y tenían que pasar por un desierto. El Señor, ¿cómo los iba a sacar? Caminando. El pueblo debía llegar hasta Canaán. Y en medio de ese desierto, Dios los iba a proveer de muchas maneras. Pero la provisión más importante que estos hombres debían llevar en su alforja era la promesa del Señor. No el pan, no el agua, no la carne. La promesa del Señor era la provisión más grande. Hermano, esa es la provisión más grande que hoy tú debes llevar en tu bolsillo. Por lo que sea que estés pasando, recuerda las promesas del Señor, recuerda lo que Él hizo.
Es muy seguro que esta gente dijera, bueno, estoy en medio de este calorón, ok, está la nube, pero estoy caminando como un perdido. Es más, Moisés, estamos perdidos, yo no veo nada al lado que se parezca a la promesa. Tengo hambre, tengo sed, me estoy desesperando. Pero déjame recordar algo. Tú dijiste que escuchaste, Señor, nuestras quejas y nuestros lamentos. Y dijiste que nos ibas a sacar de las cargas de Egipto para poseer la tierra que juraste a nuestros padres. Está bien, Señor. Perdona mi murmuración, mi queja o mi incredulidad. Ve tú adelante que yo te sigo. Esa debía ser la actitud. Esa debe ser nuestra actitud hoy, mis hermanos, hoy. Hoy cuando estamos a puertas de celebrar la Santa Cena, esto es lo que debemos recordar. Señor, tú vas adelante. ¿Qué más seguridad tengo yo? Tú eres el proveedor de todo porque tú lo creaste todo. Camina y yo voy detrás siguiendo tus huellas, pisando por donde tú pisaste. Dios los sacó de Egipto y los llevó a través de un camino muy largo, muy largo. Había un camino más corto por el cual ellos podían transitar. ¿Por qué Dios los llevó por el desierto por el camino más largo? Básicamente por dos cosas. La primera, si se hubieran ido por el camino más corto, se hubieran encontrado con el pueblo de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero. Así que esta gente lo que iba a encontrar delante de ellos en su corto caminar era espada. Y si se quejaron porque tenían hambre y sed, ¿ustedes se imaginan lo que hubiera pasado con el pueblo si hubieran encontrado hombres con espada contra ellos? Dios los estaba guardando, no solamente de los filisteos, sino también estaba intentando guardarlos en su corazón. Pero hay otra razón más grande, mi hermano, y esto quiero dejártelo hoy también en tu mente. Dios los llevó por el camino más largo, porque escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se desgastó, ni se hinchó tu pie durante 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Tienes preguntas de por qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy? Cuando tengas esas preguntas, súmale estas dos siguientes preguntas. Señor, ¿de qué situación me estás guardando? Porque definitivamente de las cosas que uno vive, uno puede vivir cosas mucho peores. Mucho peores. Y pregúntate también, ¿qué encontrará el Señor en mi corazón en medio de todo este peregrinar? ¿Encontrará un corazón agradecido o encontrará un corazón malo de incredulidad? Porque si el Señor encontrará un corazón malo de incredulidad, hay que poner atención y cambiar. Mira, mi hermano, dice el texto de Éxodo 17 que cuando el pueblo se quejó contra Moisés, Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba todo el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos. Y escucha esto. Y puso Moisés a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Si estos hermanos
Si este grupo de hombres y mujeres que se estaba quejando durante todo el camino, en vez de quejarse, hubiera doblado su rodilla y hubiera clamado al Señor por agua, ese lugar tendría otro nombre. He aquí el lugar donde gloriosamente por el clamor de su pueblo, el Señor de una roca hizo salir agua para que ellos bebieran y continuaran su camino, gozosos y firmes en la esperanza de poseer la tierra prometida. Pero se llama Masá y Meribá. ¿Cómo se llamaría tu vida hoy? ¿Cómo se llamaría nuestra vida hoy? Nosotros estamos tentando, quejándonos, contendiendo contra el Señor en cada cosa que vivimos, o estamos doblando rodilla y buscar su dirección. Por eso, mi amado, como dice el Salmo y como dice Hebreos 3, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. A este pueblo le faltó recordarse una y otra vez la promesa que el Señor había hecho. Y a nosotros muchas veces nos falta recordarnos la promesa que el Señor nos ha hecho. ¿Y en dónde está? ¿En dónde está esa promesa? Aquí, mi hermano. Aquí. Nosotros necesitamos pasar tiempo a diario en la palabra de Dios para que nuestro corazón no se endurezca. Y si el corazón ya está endurecido, lo único que puede hacer dócil un corazón endurecido es la palabra de Dios. Lo único. No la consejería, no el pastor, no el hermano, la palabra de Dios. Busca donde tienes que buscar, no busques en cisternas agrietadas. Es aquí, aquí. Si tu corazón está endurecido, ven aquí. Y si no está endurecido, sigue aquí para que no se endurezca. No debemos pretender que porque seguimos ciertas normas o ciertas aplicaciones dentro de nuestra cultura o nuestra doctrina o nuestro cristianismo ya estamos salvos. Yo me bauticé, voy a la iglesia todos los domingos. Pero si tu corazón está endurecido, muy seguramente el Señor dirá, no entrarás en mi reposo. Porque recuerden que es una evidencia. No es una condición. Mis hermanos, el pueblo de Israel vio cómo se abrió el Mar Rojo, pasó por medio de él, vio cómo llegaron codornices, cómo cayó maná del cielo, cómo las aguas que estaban amargas se volvieron dulces para tomar. Vieron cómo de una peña salió agua para todo un pueblo y aún así siguieron murmurando porque olvidaron la promesa y de dónde venía. Y creyeron que por ser parte de Israel y haber salido caminando con Moisés, tenían entonces ya ganado su entrada a Canaán y además tenían el derecho de contender contra Dios como lo hicieron. Tenemos que tener cuidado con nuestros corazones, mis hermanos. Llamarnos cristianos es llamarnos seguidores de Cristo, ser discípulos de Él. Y nosotros tenemos promesas y ventajas, claro que sí. Pero tenemos que dar evidencia que realmente estamos siguiendo a Cristo. Pablo en el capítulo 2, versículo 5 a los Romanos dice, pero por causa de la terquedad de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación. Es muy similar el patrón que identificó Pablo en esa época, en esas personas, al que identificó David, que hizo el pueblo de Israel. Un corazón endurecido acumula ira para el día del Señor. Un corazón endurecido acumula ira. Recuerda que todo aquel que es partícipe de Cristo y de su llamamiento celestial debe mostrar evidencias de la plena confianza en medio de las circunstancias. Debe dar fruto coherente con el espíritu que mora en él. Debe dar fruto coherente con el espíritu que mora en él, si en realidad es parte de la casa de Dios. Nosotros debemos ser creyentes que realmente retenemos con firmeza la confianza y la esperanza y nos disponemos con sensibilidad y sobriedad a escuchar la voz de Dios revelada.
con sensibilidad y con sobriedad debemos disponernos para escuchar la voz de Dios. Disponte, mi hermano, a escuchar la voz de Dios. Me cuesta tanto leer la palabra. Procura que no te cueste, porque ahí es donde tú vas a poder encontrar lo necesario para seguir peregrinando. Lee, lee la palabra, llénate de ella, que sea tu más grande anhelo, tu más grande inspiración, que sea lo único que necesites. Ven a la palabra del Señor. Después de la exhortación, el capítulo 3 dice en los versículos 12 al 15 lo siguiente: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros día tras día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Mi hermano, ayer ya pasó. Egipto quedó atrás. El pan, la carne, la leche, todo eso quedó atrás. Ya no necesitamos, eso ya no estamos ahí. Y el mañana solamente el Señor lo sabe. Pero mientras todavía se dice hoy, haz los ajustes necesarios si tu corazón está endurecido. Y si tú ves que un hermano está en esa situación, exhórtalo con amor a través de la palabra. Somos iglesia, somos un solo cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. El Señor no nos llamó aparte para dejarnos a cada uno por un lado, nos llamó aparte y formó un cuerpo para que justamente podamos caminar juntos este peregrinar, para que no se haga complejo, para que cuando yo quiera volver atrás y no creer y dudar, otro hermano me diga: adelante, vamos, aquí están las promesas, aquí está tu seguridad, ven, caminemos juntos. Y si uno se cae, todos frenan y lo recogen. Y si uno se queda atrás, todos se devuelven. Y si alguien piensa que está caminando más adelante, frena y espera a los demás o se devuelve. Somos un cuerpo, uno, que camina reteniendo hasta el fin la esperanza de nuestro llamamiento celestial, que camina confiado en las promesas que el Señor le ha dado. Así que, mi hermano, mientras todavía se dice hoy, haz los ajustes que necesites. Mientras todavía se dice hoy, cambia la dureza de tu corazón. Mientras todavía se dice hoy, ven en arrepentimiento y fe a los pies de tu Señor. Mientras todavía se dice hoy, escucha la palabra del Señor. Entrégale tu vida completa, no te guardes nada. Dáselo todo a Él. Mientras todavía se dice hoy, pídele perdón al hermano que tú ofendiste. Mientras todavía se dice hoy, dile: Señor, perdón por mi murmuración, perdón por mi queja, perdón por mi incredulidad. Mientras todavía se dice hoy, acércate confiado a la palabra del Señor. Hermanos, en referencia a la serie que hemos empezado hace 4 semanas, la serie de Filipenses, ¿recuerdan cómo se llama? Una vida digna del Evangelio. Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuál sería el contenido de la carta de Pablo a los filipenses si él no hubiese sido sensible a la voz de Dios día tras día en medio de todo lo que pasó y hasta llegar a ser encadenado en Filipos a un soldado, en Roma, perdón? ¿Cuál creen que hubiera sido el contenido? Sería una carta muy cortica, algo así. Pablo y Timoteo presos y víctimas por hablar más de la cuenta. A los santos en Filipos: mis hermanos, no sé cómo van a hacer, pero sáquenme de esta prisión porque me estoy volviendo loco. He hablado más de la cuenta. Debí quedarme en Tarso para que el Señor me matara en una prisión en Roma. Debí quedarme en Tarso. Parece que Dios se olvidó de mí. Así que, hermanos, escóndanse. No prediquen más. Traten de mezclarse con la cultura porque eso se está poniendo feo. Postdata:
¿estará Dios entre nosotros o no? Esa sería la carta de un Pablo con el corazón endurecido, pero al contrario a eso, ¿qué encontramos? Tenemos un hombre dentro de una prisión, encadenado 24 horas a un soldado, que escribe una carta de ánimo y se identifica como siervo, que ora con gozo por el avance del Evangelio y que está convencido de que el que inició la buena obra la continuará hasta terminarla. Es más, está tan convencido de eso que no sabe si morir o estar vivo, porque en las dos él se siente completamente gozoso. Yo quiero estar con Cristo, como nos explicaba el pastor hace 8 días. Yo quiero estar allá, pero también quiero estar aquí predicando el Evangelio. En lugar de quejarse por estar en una prisión, mi hermano, este hombre anima a su iglesia y la exhorta. Este hombre dice, mientras todavía se dice hoy, ánimo, ánimo, ya tenemos la promesa, sabemos dónde vamos a terminar. ¿Qué más queda? Ánimo, vamos hacia allá. En Pablo no había ninguna raíz de amargura, mis hermanos, ni un corazón malo de incredulidad, ni un corazón endurecido, porque retuvo firme hasta el fin la confianza en cada una de las palabras que Dios le habló, que es la exhortación que hace el autor de Hebreos a este pueblo. Cristo fue más grande. Todo lo que tuvo que vivir en su peregrinar hasta llegar al reposo eterno, en todo ese caminar, Cristo fue más grande. Sus promesas eran más convincentes que las persecuciones, las prisiones e incluso la muerte. Mi hermano, que Cristo se haga más grande en tu vida que todas las cosas negativas, malas o difíciles que estás pasando. Hazlo a Él grande. Glorifícalo con tu vida. Hónralo con tus pensamientos. Exáltalo con tu voz. 3 preguntas para que meditemos. ¿Qué lugar están ocupando en tu mente las palabras del Señor y sus promesas? ¿Están por encima de tu situación? ¿Por encima de las voces externas? ¿O están por debajo? ¿Realmente crees en cada una de estas palabras o hay un corazón de incredulidad dentro de ti? El Señor lo dijo, pero no veo, todavía no llega, no entiendo. ¿Estás creyendo o hay corazón de incredulidad en tu vida? ¿Y qué estás haciendo en medio de estas situaciones adversas? ¿Tú estás doblando rodilla y clamando al Señor? ¿O hay queja y murmuración dentro de ti? Amados míos, para terminar quiero decirles algo. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de Dios ha hablado. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por favor, préstale atención. Tenemos la voz de Dios que nos dice que estará con nosotros todos los días, que tiene moradas eternas para nosotros, que vendrá por nosotros para llevarnos allí si es que retenemos con firmeza y hasta el fin el principio de nuestra seguridad, nuestra confianza y esperanza en Jesucristo y en su glorioso evangelio. El Señor nos ha prometido entrar en su reposo al final de este viaje, pero tenemos que iniciar el viaje. Mis hermanos, y en este viaje seguramente tendremos sed, tendremos hambre, seremos perseguidos, seremos desprestigiados, nos quitarán nuestras posesiones. Seguramente dudaremos muchas veces, tendremos miedo. Seguramente pensaremos en mirar hacia atrás. Pero hermano mío, amado y amigo que hoy nos visitas, si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Camina confiado en sus promesas. Camina confiado en sus mandamientos. Él acompasará cada uno de los pasos que tú des. Estará contigo, al lado tuyo, y no te dejará hasta que entres en su reposo. Recuerda, la queja y la murmuración
cada improperio en contra de cualquier persona o cualquier institución o cualquier autoridad, llámese civil, gubernamental, eclesial, es una murmuración directa contra Dios. Cuida tu boca, cuida tu corazón, cuida tu mente. Si algo va a salir de tu boca, sean oraciones, exaltación a Dios, adoración a Él. Escucha su voz, guárdalas en tu corazón. ¿Recuerdan que hace poco vimos el Shema? Cuando dijimos de amar a Dios sobre todas las cosas. Mi hermano, es la invitación que hoy te hago. Escucha su voz y átala como una señal a tu mano. Escucha su voz y ponla por insignia delante de tus ojos. Escucha su voz y háblala en todo momento a todas las personas. Es más, háblatela a ti mismo en todo momento. Predícate a ti mismo. Escucha su voz en medio de la adversidad y espera confiadamente y con esperanza el día en cual entrarás en su reposo eterno. Quiero que cerremos los ojos un momento. Y mientras oramos para terminar este mensaje, podamos ponernos a cuentas con el Señor a puertas de tomar nuestra santa cena. Ora tú en tu corazón, tú con el Señor, tú en la intimidad con Él. Y déjame yo guiar desde aquí una oración. Señor, perdónanos, porque dentro de nosotros muchas veces, en vez de haber evidencia de que retenemos firme nuestra confianza en ti, hay evidencias de incredulidad. Señor, perdónanos porque cuando estamos contra las cuerdas en medio de esa incredulidad, nuestra reacción no es doblar rodilla delante de ti, sino que acudimos a la queja y a la murmuración. Pensamos que estamos hablando contra nuestro hermano y estamos realmente murmurando contra ti. Perdón, Señor. Señor, queremos ser una iglesia santa. Queremos ser una iglesia sana. Queremos ser sostén y columna de tu verdad. Queremos ser columnas de la casa de Dios. Necesitamos de ti. Señor, queremos que cuando la gente nos vea y nos oiga, te vean a ti, te escuchen a ti. Pero necesitamos de ti. Danos el querer como el hacer para venir a tu palabra todos los días y encontrarnos con el Dios vivo, sus promesas, sus preceptos. Para encontrarnos con ese glorioso y bendito evangelio que nos recuerda cómo tú, Señor, te hiciste hombre y viniste para el rescate de muchos. Mi amigo, si hoy estás acá y mi hermano, si hoy estás aquí en medio de esta iglesia, de esta congregación, el Señor te trajo hoy y tú todavía no has entregado tu corazón de manera dócil al Señor, pídele con fe y Él te recibirá. Dile, Señor, yo no quiero estar más pensando en todo lo que dejé atrás. No quiero anhelar lo que dejé, quiero anhelar lo que hay delante mío. No quiero pensar en todas las cosas que detrás me producían placer. Quiero entrar al gozo eterno donde hay pleno placer y gozo en tu presencia. Ayúdame, Señor. Ayúdame a través de tu Espíritu. Recuerda a mi corazón las veces que sea necesario cada una de las palabras que has dicho. Y ayúdame para que yo sea un siervo fiel con un corazón dócil que ama tu palabra, que te ama a ti y que vive para honrarte y glorificarte. Bendito seas, Señor,
En tu santo nombre oramos. Amén.